hauek momentu honetan lortu. Garrantzitsuena erakutsi dugu Donostia Kirolaren instalazioak gure segurua direla nola egiteko pandemia honetan. Hemos demostrado, como acabo de señalar, que las instalaciones de Donostia Kirola son un entorno seguro para la práctica deportiva. Así lo han visto también los usuarios y las usuarias que han hecho un enorme esfuerzo también para adaptarse a las diferentes necesidades y circunstancias que se han ido dando desde marzo del año pasado. Usuarios que en la habitual encuesta de satisfacción han triunfado con un notable alto tanto las instalaciones como las actividades realizadas a lo largo de todo el año. Por eso, tal como he manifestado, creo que la confianza más importante, quiero agradecer el trabajo que realizado por todos los trabajadores y trabajadoras de Donostia Kirola, que se han empleado a fondo durante todo este tiempo para que las instalaciones y los servicios que se ofrecen hayan seguido siendo excelentes, tanto en seguridad como en la calidad posible de ofertar en estas circunstancias. Cuando en marzo del año pasado se nos comunicó que había que cerrar las instalaciones, la reacción que tuvo Donostia Kirola fue una reacción ágil y rápida, para que las personas abonadas que lo deseasen pudieran seguir haciendo deporte, aunque fuera en el salón de sus domicilios. Así, en una semana ya estábamos ofertando cursillos online. Además de informar a las y los devueltos a las y los usuarios, se diseñó los protocolos de uso de las instalaciones y se establecieron las nuevas medidas de seguridad necesarias en estas circunstancias. Ese trabajo previo hizo que fuéramos pioneros en la reapertura de las instalaciones y pudiéramos volver a ofertar las habituales campañas de actividades, tanto la campaña CUDA como la Silo de Pincha o el programa Aukera. Eso sí, adaptándonos en todo momento a lo establecido en los decretos que iban surgiendo. Es cierto, no hay que negarlo, que hemos tenido un descenso en el número de personas abonadas a la Kirol Txartela. Así es, que ha pasado de 49.000 a 46.000, a pesar de que los últimos años íbamos incrementando año tras año. Y que ha habido un descenso también de un 12% de las campañas habituales, en las que han participado, eso sí, casi 30.000 personas en estas circunstancias. Pero, sinceramente, viendo la que está cayendo y el año que hemos tenido que gestionar, es como para estar satisfechos del trabajo que hemos realizado desde Donostia Kirola, todos los trabajadores, y hemos podido hacer frente en esas condiciones a la pandemia de la mejor manera posible. En este momento estamos pendientes de lo que ocurre en las instalaciones y hemos reaccionado cuando ha hecho falta, como he señalado, como por ejemplo volver al sistema de cita previa, que ha sido necesario en algunas de las instalaciones, de gestión directa, en Villeta o en Oranza o en Charrondo, dando la aglomeración de personas que se producían como consecuencia de la alimentación. En ese sentido, vuelvo a insistir, estamos reaccionando de una manera ágil y adaptándonos en todo momento a las circunstancias que se van produciendo. Bien. La pandemia ha afectado al mundo del deporte. Bueno, sobre todo con el tema del número de abonados a la Kirol Txartela, decir que se ha visto reducido en un 6,4%, que habíamos llegado ya a los 49.000 abonados, pero que en diciembre se registraron 46.241 abonados a la Kirol Txartela. Decir que de ellas el 46,5% son mujeres, lo que significa un punto más que el año anterior. Y además señalar que se ha visto un ascenso sobre todo en abonados 65 plus, que son ya el 9,7% del total de abonados. Por otra parte, como comentaba Martín, a pesar de las dificultades, conseguimos sacar la campaña UDA, aunque un poquito más tarde, y también programar la campaña Kirol Ekintzak. Bueno, lógicamente se ha visto descendido el número de inscritos en un 12%. La verdad es que la campaña UDA, a pesar de todas las dificultades, porque fue justo con la desescalada y de que empezó más tarde, se registraron 12.000 participantes. Y decir que en el total de las campañas, pues casi han llegado a las 30.000 personas las que han participado en algún tipo de actividad. Con respecto a las utilizaciones, lógicamente han caído muchísimo, prácticamente a la mitad. De los 3,1 millones de accesos registrados en el año anterior, el año 2020, pasaron a 1,5 millones. La instalación que más uso registra es la del Paco Yoldi, sigue siendo la que más uso registró, con 250.000 usos.
seguido de Bentaberri, Zuaisti, Bidebieta, Intxaurrondo y Etxadi, por ese orden. Bueno, comentar que, lógicamente, una de las afecciones más importantes ha sido la celebración de eventos, que, bueno, por el tema de aforos y de público, pues prácticamente no se han podido organizar. Únicamente se organizaron 11 eventos, entre ellos el cross de la gimnástica de Ulia, el torneo internacional de natación, las regatas de la Concha o la final de Women's Champions League de fútbol. Y con motivo de esto, pues se ha visto también reducidas las subvenciones que anualmente se aportan para la organización de eventos extraordinarios. Con respecto al deporte federado, a pesar del descenso del número de equipos, porque también se ha visto bastante afectado el deporte federado, se han mantenido los equipos, tanto masculinos como femeninos, en las máximas categorías, y destacar que los equipos femeninos siguen estando en un puesto muy alto, con 9 equipos en las máximas categorías. Por su parte, Donostia Kirola ha vuelto a reconocer a los deportistas más destacados, a 21 en concreto, y 4 equipos por los logros obtenidos durante el año pasado. Con respecto a la gestión sostenible, tanto económica como socialmente y medioambientalmente, señalar que, lógicamente, ha habido una reducción en cuanto a la ejecución del presupuesto de ingresos, que fue un 74,36%. Como bien ha dicho Martín, bueno, pues hubo que devolver todas las cuotas durante el cierre de las instalaciones, la parte proporcional, y aparte de eso, los cursillos que tuvieron que ser anulados. Y de la misma manera se vio reducido el presupuesto de gastos en un 70, bueno, la ejecución fue de un 70,77%. Y principalmente derivado de que, bueno, durante el cierre pues también se redujeron los gastos. Con todo ello, el porcentaje de autofinanciación bajó solamente 2 puntos con respecto a 2019, situándose en el 52,48%. Bueno, también se vio afectado el descenso del balance social que venimos haciendo anualmente. Estos son, bueno, contribuimos con las personas que, bueno, pues con más dificultades, con los programas de refugiados, con la Kirol Txartela Social, etcétera, y que lógicamente pues varias iniciativas no pudieron salir adelante y el balance social se ha visto descendido hasta los 461.000 euros. Por último, decir que la menor actividad y el cierre de las instalaciones, bueno, pues lo que ha supuesto es un descenso de un 23% de emisiones de CO2 a la atmósfera. Y bueno, este sería un poco el balance de la memoria de lo que ha sido el 2020 y lo que ha supuesto la pandemia. Eskerrik asko Leire. Lehen esan dudan bezala, gure asmoa da lanean berdin jarraitzea Donostia Kirolako erabiltzaileei gure zerbitzu guztiak emateko eta eman behar dugunak alde honenean hola izateko. Eta baita ere berriak eskaintzerako momentua ere aiatu da. Como he dicho, y como hemos señalado tanto Leire como yo, pues han sido meses complicados, están siendo meses difíciles, de bastante trabajo, pero también hemos tenido que reinventar el servicio del Patronato de Deportes y hemos, en ese sentido, dado pasos adelante para ampliar nuestra oferta y también adaptarnos a las circunstancias a la hora de gestionar nuestros servicios. Aquí destacaría fundamentalmente las nuevas modalidades de abono, osoa, erdía y mensual, sobre todo esta última, que está teniendo una importante acogida. También destacaría una cuestión muy relevante, que es el acceso con la nueva Kirol Txartela a la nueva gimnasio de Riberas de Loyola, que a día de hoy ya es una realidad, que genera un espacio realmente importante y amplio a la hora de poder utilizar este servicio de Kirol Txartela. Y, por supuesto, seguimos mirando al futuro en cuestiones que todos conocéis, como es equipar y abrir este año el nuevo polideportivo de Alza, polideportivo que pues ha tenido unas enormes dificultades a la hora de gestionar, pero ya se está convirtiendo en una realidad, como se puede estar viendo en la propia obra. Ejecutar también el proyecto de las piscinas exteriores que conlleva esa instalación y que históricamente era una deuda pendiente con el barrio que nunca se había terminado de saldar. Ejecutar también,
y es lo que estamos trabajando ahora, el proyecto para tener un nuevo campo de hockey, para activar una de las modalidades de deporte femenino más importantes en la ciudad, como es el hockey femenino. También cambiar la pista de Yumbe para poder hacer con una doble finalidad. Primero, hacer de Yumbe un recinto más polivalente y segundo, poder abordar otra cuestión que ha suscitado mucho debate en la opinión pública, como es la proyección y la renovación del Gasca, pero es cuestión sine qua non tener alternativas para poder seguir practicando la actividad deportiva en la ciudad. De ahí la prioridad de esta renovación y de esta nueva cancha en Iyumbe. Como también hemos dado a conocer recientemente la renovación de los campos de fútbol de Matigochotegui y César Benito, con esto y a la expensa de hacer merquear, pues en estos últimos años habríamos renovado la totalidad de los campos de fútbol de la hierba de los campos de fútbol de la ciudad, y también la renovación del gimnasio del Paco Yoldi, que como ha comentado Leire, pues es una de las instalaciones, la instalación buque insignia del patronato municipal, dado el volumen de usuarios que la utilizan. Son las cuestiones que en este momento estamos trabajando y a partir de aquí, bueno, como la documentación que os hemos dado también es amplia, abrimos un turno de preguntas y entramos más a lo concreto, a lo que consideréis. Así que, nadie su tenían. Se valora, o sea, lo que hacemos es una valoración de, o sea, qué supone todas esas ayudas que hacemos. Realmente no es que se dé, pero, por ejemplo, se les facilitan Quirol Txartelas a las casas de acogidas gratuitas o a los programas de refugiados, o, bueno, la Quirol Txartela solidaria, pues aportaban 5.000 euros. Entonces, eso hacemos una valoración económica de qué supone todas esas acciones. Y el año pasado esa valoración se calculaba en 461.000 euros. Porque otros años ha sido superior. Sí. Ha bajado en gastos y ha bajado en ingresos. O sea, de lo que estaba previsto ejecutar, lógicamente, el presupuesto de gastos, durante 3 meses y medio estuvieron cerradas las instalaciones, entonces se ejecutó solo el 70,77%. Ha habido un ahorro en el capítulo de gastos, pero también ha habido menores ingresos, porque tuvimos que hacer una devolución de cuotas, etcétera, y eso, en realidad, ejecutamos solo el 74% de lo que teníamos previsto ingresar. El balance total de autofinanciación baja 2 puntos con respecto a otros años. Besteik? Bai? ¿Alguna relacionada con el tema? Por mi parte, yo sí quiero señalar 2 cosas que creo que son importantes en este contexto, y son importantes. Primero, tenemos que tener en cuenta el contexto. Este contexto, el sector ha caído un 50%, en general, hablo en general. Y segundo, el esfuerzo que se ha desarrollado aquí ha conllevado a que durante el último año, en no pocos momentos, las instalaciones nuestras hayan podido estar dando un servicio que ha resultado ser seguro, cuando en otros sitios han estado cerradas. Creo que también eso pone en valor el esfuerzo de toda la estructura del Patronato Municipal de Deportes y, bueno, pues su vocación de servicio público, porque entendemos importante pues, bueno, pues que se pudiera seguir en la medida de, garantizando la seguridad, poder practicar, por lo menos en el ámbito deportivo, cierta actividad de la manera más normalizada posible. Creo que son cuestiones también relevantes. Y, sobre todo, tener en cuenta también que los datos que se han ofertado que quedan atrás ya, pero hemos estado 3 meses en los que el uso era 0, con lo cual las instalaciones estaban cerradas a cal y canto. Lo que
vimos en un inicio fue en la campaña Kirolekintzak, hay un montón de cursillos y actividades dirigidas a personas o a ese colectivo. Y la percepción fue esa, que realmente tenían miedo y bueno, pues se vio un descenso importante. No sé, la verdad es que es curioso el dato de que vaya subiendo el número de abonados a la Kirol Txartela. Yo creo que aquí también hay un componente social, es decir, cada vez la gente tiene más costumbre de hacer deporte y, o sea, va cambiando un poco el perfil. O sea, yo creo que va más relacionado con eso que quizá con lo de la pandemia. Y en cuanto a la celebración de eventos, también ha salido, a ver, estamos en ese sentido, quiero también manifestar que estamos, de ahí justamente vengo de una reunión de ahí, tratando de tener todo preparado para que en el momento que se pueda reactivar con una cierta normalidad podamos también dar una renovación y una activación de la celebración de eventos. Al final, el deporte no solamente es una actividad deportiva lúdica, es una fuente también importante de recursos de generación de movimiento en esta ciudad y que afecta directamente a otro montón de sectores. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona toda esta situación y desde el Patronato Municipal de Deportes estamos trabajando en ese sentido. Y por mi parte, queda pregunta aquí ya pendiente. En relación a la pregunta que me comentabas, a ver, las instalaciones, pero no solo las de deportes, las instalaciones del Ayuntamiento están siempre a disposición de lo que es prioritario, ¿no? En este momento la vacunación es una prioridad absoluta. En cuanto se pusieron en contacto con el Patronato Municipal de Deportes de San Sebastián, ofrecimos diferentes posibilidades. Ellos desde Sanidad estuvieron analizando cuáles eran las más recomendables, tanto para sus necesidades como para las personas que allí a esas instalaciones iban a acudir, y eso activó Iyumbe. Si se considera adecuado, como sale en prensa, pues la posibilidad de que sea Anoeta, pues reitero la voluntariedad del Ayuntamiento en que la prioridad está en la vacunación en este momento. Sí, bueno, Anoeta sobre todo, bueno, la OSI, como bien dice Martín, se pusieron en contacto y bueno, han optado por la opción de Iyumbe, y lo de Anoeta es el Departamento de Bienestar Social de la Diputación, que concretamente quiere, bueno, o tiene la misión de vacunar a determinados colectivos y son los que, bueno, están planteando hacer en Anoeta. A ver, no es exactamente así. Aquí vino la Fundación EMOA como consecuencia de una necesidad que tenía, que es una fundación que recoge al todo el montañismo vasco, como una consecuencia de una situación que vivía en la que no tenía un lugar físico y tenía almacenados una serie de elementos de interés en diferentes almacenes a lo largo de todo Euskadi. Este ayuntamiento dio un paso adelante y lo que apuesta y sigue apostando es en que eso es un patrimonio importante, no solamente deportivo, sino incluso cultural, de una de las actividades más importantes en la sociedad vasca, como es el montañismo, y apostó porque en Donostia tuviera una posibilidad. También se habló con ellos y se les dijo que este ayuntamiento es un ayuntamiento municipal, que por encima de este ayuntamiento hay otras instituciones, que estamos hablando de un tema que engloba a todo Euskadi y que tenían que hablar con diferentes diputaciones, gobierno vasco y diferentes ayuntamientos, pero que nosotros no teníamos ningún problema en dar un paso adelante. En ese momento y estaba la reforma de Anoeta encima de la mesa y surgió una posibilidad desde Deportes, que era en el Polideportivo Zuaizti, y demostramos cuál era nuestro interés dándole esa prioridad a EMOA. A día de hoy, la coyuntura ha cambiado, como se lo explicamos a ellos. En la instalación de Zuaizti ha salido a concurso, hay otra gestión. En Anoeta hay necesidades de servicios por parte de esta administración que son importantes, de diferentes departamentos, y les instamos y les dijimos que seguíamos trabajando en liderar y en buscar esa alternativa. Y tenemos una alternativa sobre la que estamos trabajando y que estamos pensando en dársela, en hablarla con EMOA.
falta esa reunión y por su parte, por parte de ellos, también falta pues esa otra parte de compromiso en implicar a las diferentes administraciones para que EMOA represente pues, a toda la colectividad del montañismo vasco. No estamos hablando de un club de San Sebastián, estamos hablando de una fundación que representa a una sociedad, a la sociedad vasca. Entonces, seguimos encantados de tener a EMOA entre nosotros, pero bueno, esperemos que EMOA también pues colabore en ese sentido de implicar a todas otras administraciones como ayuntamientos, diputaciones y gobiernos. Pero tenemos muy avanzado, también puedo decir, tenemos muy avanzado alguna otra alternativa y la daremos a conocer en su debido momento. Primero se la daremos a conocer a EMOA y luego, si hay que hacerla pública, la haremos pública. Besteik? Pues no conocemos esa información. Eso nosotros simplemente lo que hacemos es mostrar toda la voluntariedad, pero la organizativa de la vacunación corresponde a Sanidad. Nosotros ahí ni entramos ni salimos. Y cuántas redes, cuántos servicios y qué logística necesitan. Desconocemos. Entiendo que es una pregunta pertinente para el Departamento de Sanidad. Viene a ser todo. Es que MOA no es efectivamente, MOA no es una fundación propia del ayuntamiento. El MOA es lo que sabemos que es. Entonces, efectivamente, las cosas no se sujetan sin una financiación económica. Luego también hay que buscar un proyecto que sea atractivo, es decir, no consiste en tener un almacén para guardar, por ejemplo, equipamiento de montaña. Y hemos hecho cosas interesantes de las que, desde luego, yo les hago profundo seguimiento. Hace poco en Vitoria hicieron un tema de escaparatismo con los comercios del centro de Vitoria muy interesante para divulgar y dar a conocer pues, lo que son los hitos del montañismo vasco. Quiero decir eso, que hay que montar algo, que estamos dispuestos a colaborar, pero que hay que hacer algo que sea práctico, y se lo trasladamos también a ellos. Lo que no, y ninguna de las dos partes quiere es tener un almacén. Que yo, a pesar de que hemos hablado de MOA y tal, hemos dado la rueda de prensa de... No,